por el Centro Interno de Bioquímica. Me han realizado la invitación para poder, en este caso, poder facilitarle algunos conocimientos que ustedes han venido adquiriendo durante el transcurso del semestre en la asignatura de metabolismo. Les pido mil disculpas por el tema de la demora, pero estaba teniendo unos inconvenientes en casa y que me impidieron no poder comenzar a tiempo, pero en este caso, bueno, si no me equivoco, ya es mañana su examen. Entonces, conmigo vamos a repasar los principales conceptos básicos para que ustedes puedan terminar de entender o de despejar algunas dudas, algunos conceptos acerca de lo que vendría a ser el metabolismo. Ya, me gustaría que me puedan confirmar si es que el examen que van a dar en este caso vendría a ser acerca de bioenergética, ciclo de Krebs eh, y lípidos, Sí, metabolismo de los correcto. lípidos. Sí, correcto, Fernando. Ya, muy bien. Fernando, Perfecto. buenas noches. ¿Qué Muy tal, buenas hermano? noches. Gracias por esta asignatura, por prestarte. En primer lugar, una pregunta, hay una canción que sacaron rápido del ciclo de Cres. ¿Qué opinas sobre esa canción? ¿Sería bueno aprenderla con esa o es mejor leyendo? Claro, claro que sí, digamos, todos los métodos que ustedes vayan a utilizar y que les ayude a poder memorizar y poder comprender todo lo que vendrían a ser, todo lo que vendría a ser la asignatura, es perfecto, ¿no? Bien, a ver, vamos a empezar a compartir pantalla. ¿Me confirman, por favor, si se está compartiendo, por favor? Sí, se está compartiendo. Ya, perfecto, muy bien. Bueno, entonces, jóvenes, vamos a arrancar. Esta es una presentación que, bueno, que mi persona me ha realizado con anterioridad para favorecerles a ustedes lo que vendría a ser la comprensión de esta primera parte, ¿no? De la asignatura. Al finalizar en este caso la ayudantía, yo también se las voy a pasar a los chicos del centro interno para que ellos se los puedan distribuir a sus diferentes grupos de WhatsApp que tienen con ustedes con ellos. ¿Ya? Entonces vamos a arrancar mediante los conceptos básicos que es metabolismo. Nosotros recordemos de que metabolismo vendrían a ser aquel conjunto de reacciones químicas que se van a llevar a cabo dentro de nuestro organismo. Estas reacciones químicas que se van a llevar a cabo incluyen lo que vendría a ser todas aquellas transformaciones que van a sufrir las principales biomoléculas que forman parte de nuestro organismo. Es decir, esto incluye a lo que vendrían a ser el agua, las sales minerales, carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos. En este proceso de transformación que van a sufrir estas moléculas, va a haber lo que es la transformación de energía. Recordemos ya de que la energía no se crea, no se destruye, simplemente se transforma, ¿cierto? Ese es uno de los principios, en este caso, de las leyes, ¿no? De la termodinámica que ya hemos aprendido en materias como físico-química. Y en este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Transformar la energía. ¿Y cómo vamos a transformar esta energía? A través de reacciones químicas. Recordemos de que todas las reacciones químicas ya vendrían a ser simplemente la oxidación o la reducción que van a tener los diferentes átomos. Recordemos de que gracias a esa oxidación, reducción, se van a formar enlaces, se van a formar nuevas moléculas, o en este caso se van a degradar las moléculas. Entonces, todas esas reacciones, todo ese conjunto de reacciones vendrían a ser una actividad celular que va a estar coordinada y dirigida precisamente por muchos sistemas multienzimáticos. Ahora,
recordemos también, en este caso, de que una reacción química, en este caso, tiene que estar constituida por sustrato que va a dar origen a diferentes productos. Dentro de las funciones específicas que nosotros podemos hablar del metabolismo, vendría a ser la obtención de energía a partir de diferentes nutrientes. Recordemos de que a través de la alimentación, de la ingesta de alimentos, los alimentos van a ser diferentes estructuras anatómicas que van a formar parte tanto de los vegetales, así como también de los animales. Entonces, esas estructuras anatómicas van a estar conformadas por las diferentes biomoléculas. Y es a partir de esas biomoléculas que nosotros vamos a obtener la energía necesaria para poder cumplir todas nuestras funciones vitales, ¿ya? Entonces, otra de las funciones que tenemos del metabolismo vendría a ser convertir moléculas nutrientes en moléculas características de la propia célula. ¿Qué quiere decir esto? Que esas moléculas, esos nutrientes que nosotros lo estamos, en este caso, obteniendo a partir de la ingesta de alimentos, a través de los procesos metabólicos vamos a asimilar esas moléculas que están siendo exógenas como moléculas endógenas, como moléculas propias de nuestro organismo, ¿ya? Y por último, vamos a sintetizar. ¿Qué quiere decir sintetizar? Formar, crear, producir, ¿ya? Vendrían a ser sinónimos de síntesis. Vamos a sintetizar y vamos a la misma vez degradar, ya oxidar diferentes biomoléculas que se necesitan para poder cumplir nuestras diferentes funciones vitales. ¿Ya? Recordemos de que las funciones vitales dentro de nuestro organismo vendría a ser el movimiento, el crecimiento, la diferenciación, la respuesta. Todas esas funciones que nosotros cumplimos dentro de nuestro organismo se va a llevar a cabo gracias al metabolismo, gracias a la síntesis y degradación de las diferentes moléculas. ¿Se entiende, jóvenes? Entonces recordemos nosotros ya que toda reacción, esperen, le voy a aumentar. Ahora sí. Recordemos nosotros que toda reacción química consta de las siguientes partes. En este caso, el sustrato. El sustrato que va a dar origen a quién, va a dar origen a un determinado producto. Pero ¿quiénes forman parte en este caso aparte de ¿quiénes forman parte de la reacción aparte del sustrato y el producto? Van a dar lugar las coenzimas, ¿ya? Y van a estar también presentes las enzimas. Ya nosotros hemos estudiado las enzimas y sabemos de que vendrían a ser moléculas proteicas, ¿cierto? Que la finalidad de estas moléculas vendría a ser catalizar las reacciones. ¿Qué quiere decir esto? De que todas las reacciones químicas se generen de forma espontánea dentro de nuestro organismo. Y las coenzimas, ¿cuál es la definición de una coenzima? Vendrían a ser esas moléculas también orgánicas, pero que son no proteicas. ¿Qué quiere decir esto? Que no son proteínas. Y que estas van a transportar grupos químicos entre las diferentes enzimas que van a estar dentro del organismo para, con la finalidad en este caso, de favorecer la función de las enzimas. Entonces, dentro de las coenzimas, de las principales coenzimas que hemos en este caso estado estudiando, tenemos, por ejemplo, el NAD y el FAT. Recordemos que el NAD es el nicotín-adenín dinucleótido y el FAT vendría a ser el flavin-adenín dinucleótido, ¿cierto? Ambos recordemos que en este caso vendrían a ser ¿qué? Vendrían a ser nucleótidos. ¿Qué quiere decir esto? El nucleótido, recordemos en biomoléculas que va a estar conformado por una base nitrogenada, una pentosa y en este caso el grupo fosfato, ¿cierto? Entonces, como pueden darse cuenta, estos dos ejemplos que acabo de dar vendrían a ser moléculas orgánicas, sí son moléculas orgánicas, pero que no son proteínas, sino más bien son nucleótidos. Entonces, estas vendrían a ser
estas vendrían a ser las partes o los componentes de las reacciones químicas que se van a llevar a cabo dentro de nuestro organismo. Entonces, comprendiendo esto, vamos a poder entender la clasificación de las diferentes vías metabólicas o la clasificación de las reacciones químicas que se llevan a cabo dentro de nuestro organismo. Podemos tener reacciones que pueden ser reversibles, como también podemos tener reacciones que van a ser irreversibles. Por ejemplo, el proceso de desnaturalización de las proteínas vendría a ser un proceso irreversible. Recordemos que nosotros, que la clara del huevo, al calentarla, en este caso, se solidifica, se coagula. Y si la ponemos a la misma temperatura, a temperatura ambiente, no vuelve en este caso a tener sus propiedades físicas o su conformación que tenían en un principio, ¿cierto? Entonces, esa es una reacción irreversible. Pero en este caso tenemos también reacciones que pueden ser reversibles, es decir, de que el sustrato puede convertir el producto y el producto nuevamente se puede convertir en sustrato. ¿Ya? Ahora, las vías metabólicas también podemos clasificarlas de acuerdo a su secuencia. Recordemos de que no solo participa un solo sustrato, pueden participar más de un sustrato. Y en este caso, la secuencia que van a tener las vías metabólicas pueden darse de forma lineal, como el ejemplo que les he puesto arriba. Puede darse en forma cíclica, también en este caso la reacción, ya puede darse en forma cíclica. Puede darse de forma escalonada o puede también en este caso interconectarse las diferentes reacciones. Pero la que nosotros más vamos en este caso a estudiar, ya vendrían a ser las vías metabólicas de acuerdo a su función. En este caso podemos tener tres tipos de reacciones químicas. Las reacciones que son catabólicas, que recordemos estas reacciones catabólicas las tenemos que asociar a una propiedad química de las moléculas, que vendría a ser la oxidación. Y tenemos las reacciones anabólicas, que estas reacciones anabólicas tenemos que asociarla también a otra propiedad química que vendría a ser en este caso la reducción. Y las reacciones anfibólicas son aquellas que se van a oxidar y a reducir al mismo tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Vendrían a ser reacciones de óxido-reducción catabólicas y anabólicas al mismo tiempo. ¿Se entiende? Sí, Perfecto. Perfecto. ¿Ya? Ahora, desde el punto de vista químico, vamos a estudiar lo que vendrían a ser reacciones de oxidación y reacciones de reducción. Recordemos en este caso de que la oxidación consiste en ¿qué? Primero que nada, en la pérdida de electrones, ¿ya? En la pérdida de electrones. En este caso, la reducción vendría a ser lo contrario, vendría a ser la ganancia de electrones, ¿ya? Ahora, si es que nosotros estamos oxidando, si es que está habiendo una reacción de oxidación, generalmente la molécula tiende a ¿qué? Tiende a ganar oxígeno. Si se está reduciendo, tiende a perder oxígeno. Si es que nuestra reacción se está oxidando, está habiendo un proceso de oxidación, hay pérdida de hidrógenos, ¿ya? Pérdida del ion hidrógeno. Y en una reducción vendría a ser la ganancia de el ion hidrógeno, ¿ya? Las reacciones de oxidación vendrían a ser reacciones cuesta abajo. ¿Qué quiere decir esto? Vendrían a ser reacciones de degradación. Mientras que las reacciones de reducción vendrían a ser reacciones cuesta arriba. ¿Qué quiere decir esto? Que van a ser reacciones de síntesis, ¿ya? Al degradarse en este caso la molécula, ¿ya? Va a haber liberación de energía. Pero sin embargo, al sintetizarse nuevas moléculas, para poder sintetizar nuevas moléculas, se necesita de energía para que se pueda llevar a cabo ese proceso de síntesis.
En otras palabras, decimos de que la oxidación vendría a ser igual a catabolismo y que la reducción vendría a ser igual al anabolismo. Bueno, ahora, este principio nos dice de óxido-reducción se aplica en los sistemas bioquímicos y es un concepto importante para poder comprender la naturaleza de las oxidaciones biológicas. ¿Ya? El uso principal del oxígeno es en la respiración celular. Recordemos en este caso de que las reacciones catabólicas, las reacciones de degradación, en este caso, pueden utilizar de oxígeno para poder llevarse a cabo. Allí nosotros estamos diciendo de que existe un proceso de respiración celular, un proceso aerobio, ¿ya? Pero en este caso, cuando el proceso de oxidación o el proceso catabólico se realiza en ausencia de oxígeno, entonces nosotros estamos diciendo de que está ocurriendo lo que es la respiración anaerobia, ¿ya? Una respiración que se da en ausencia de oxígeno. ¿Se entiende? Sí. Muy bien. Es muy importante comprender este concepto. ¿Por qué? Porque nosotros más adelante lo vamos a ocupar. Recordemos de que la obtención de energía, la formación de ATP, vendría a ser un proceso aerobio, donde se necesita de oxígeno para poder formar energía. Pero sin embargo, también existen otros procesos que se llevan a cabo dentro de la célula que implicarán la ausencia de oxígeno. Es decir, vendrían a ser procesos anaerobios. ¿Ya? Ahora, muy importante que nosotros sepamos la topografía del metabolismo. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos de que cada uno de los componentes de la célula, en cada uno de los componentes de la célula van a ocurrir diferentes reacciones químicas. Nosotros en esta primera parte nos vamos a concentrar en quién, nos vamos a concentrar en el citosol, así como también nos vamos a concentrar en el retículo endoplasmático liso y nos vamos a concentrar en lo que vendría a ser la mitocondria. En estos tres, en este caso, dos organelas citoplasmáticas que vendrían a ser el retículo endoplasmático y la mitocondria, así como también en el citosol. El citosol vendría a ser el medio interno de la célula. En el citosol, en este caso, se va a llevar a cabo, miren, la síntesis de los ácidos grasos, ¿ya? Muy importante esto, la síntesis de los ácidos grasos. Y en este caso, en el retículo endoplasmático liso, se va a llevar a cabo ¿qué? La síntesis de los lípidos como tal. Recordemos que no es lo mismo un ácido graso que un lípido. El lípido vendría a ser la unión del ácido graso más el alcohol específico, que puede ser el alcohol glicerol o el alcohol esfingosina, ¿cierto? Mientras que los ácidos grasos vendrían a ser las moléculas estructurales por la cual se van a formar todos los lípidos. ¿Ya? Entonces hay que aprender a separar dónde se lleva a cabo la síntesis de ácido graso y dónde se lleva a cabo la síntesis de los lípidos. Pero la organela más importante que vamos a estudiar el día de hoy vendría a ser la mitocondria, ya que en la mitocondria se va a llevar a cabo lo que vendría a ser el ciclo de Krebs, se va a llevar a cabo también la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa, así como también es en la mitocondria donde se van a oxidar los ácidos grasos. ¿Qué quiere decir esto? Donde los ácidos grasos se van a degradar. Bueno, entonces, muy importante que tomen en cuenta los lugares específicos donde se están llevando a cabo estas diferentes vías metabólicas. Bueno, Está bien, Fernando, gracias. perfecto.
Ahora nosotros, este vendría a ser un esquema, un esquema de una célula. Observemos aquí esto que yo estoy en este caso marcando con azul, ya vendría a ser nuestra membrana plasmática, nuestra membrana celular. En este caso, recordemos de que la glucosa que es una de las principales biomoléculas que cumple la función de proveernos de energía, va a ingresar en este caso a la célula a través de la membrana celular. Recordemos de que la membrana celular es la que cumple la función de, en este caso, separar cuáles son aquellos componentes que pueden ingresar o que pueden salir de las células. Entonces la glucosa va a ingresar. Entonces va a empezar un proceso de degradación, ¿ya? De degradación, un proceso de oxidación. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con la glucosa? Recordemos de que la glucosa contiene en este caso solo 6 átomos de carbono dentro de su estructura. Entonces se va a degradar en una molécula, que es esta molécula que se denomina el piruvato. El piruvato solo contiene 3 átomos de carbono, ¿ya? Solo 3 átomos de carbono. Entonces, si se están dando cuenta ustedes, está habiendo un proceso de degradación, está habiendo un proceso catabólico, está habiendo un proceso oxidativo, ¿ya? Entonces, ese piruvato puede tener dos opciones. Puede, en presencia de oxígeno, ¿ya? En presencia de oxígeno, puede ingresar en este caso al interior de la mitocondria, ¿ya? En este caso, ¿para qué? Para que ese piruvato se pueda convertir en acetilcoenzima A. El acetilcoenzima A, recordemos, solo tiene 2 átomos de carbono. Entonces está habiendo un proceso degradativo, un proceso oxidativo. ¿Ya? Entonces, ese acetilcoenzima A, recordemos que también en la bibliografía nosotros lo podemos encontrar con el nombre de acetato activo. Ese acetato activo va a ingresar, ¿dónde? A una vía metabólica, a una vía anfibólica, donde en esa vía anfibólica se da al mismo tiempo oxidación y reducción de sustratos, ¿ya? Que es el ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs, en este caso, se van a formar productos. ¿Cuáles son estos productos? El NAD reducido y el FAT reducido, que a través, en este caso, del transporte de electrones y la fosforilación oxidativa, esos productos se van a convertir en protones que va a favorecer que la formación de ATP. La formación de ATP. El ATP sale fuera de la mitocondria. ¿Para qué? Para que pueda formar parte de los diferentes procesos metabólicos dentro de la célula. Entonces, esto que acabamos de explicar ahorita es un resumen de lo que vamos a ver en detalle a continuación. ¿Y qué es lo que yo quiero rescatar de esta explicación que acabo de dar? El proceso catabólico, ese proceso degradativo que se está dando en presencia de oxígeno. Entonces, para poder formar energía, ¿ya? Para poder formar energía, para que en este caso la mitocondria pueda cumplir esa función de respiración celular, tiene que darse en presencia de oxígeno. Entonces, este es un proceso aerobio. Bueno, pero el piruvato que es una molécula que se forma a partir de la degradación de la molécula de glucosa, puede también en este caso degradarse en ausencia de oxígeno, como podemos ver acá, en ausencia de oxígeno. Entonces se va a degradar en este caso a través de un proceso de fermentación, ¿ya? A través de un proceso de fermentación. ¿Y qué es lo que se va a llevar a cabo en este caso, en ese proceso de fermentación? Se va a convertir ese piruvato en lactato. Bueno,
Entonces, para que ustedes puedan ver lo que vendría a ser los diferentes tipos de metabolismo o tipo de metabolismo. En este caso, un metabolismo aerobio en presencia de oxígeno y un metabolismo anaerobio en ausencia de oxígeno. Ambos procesos, vuelvo a repetir, procesos degradativos. Bueno. Sí. Bien. ¿Está claro hasta aquí, cierto? Sí, bien. Perfecto. Ahora vamos a explicar lo que vendría a ser el mapa, el denominado mapa metabólico. Espérenme un minuto. Lo que vendría a ser el mapa metabólico. Si se dan cuenta, perdón, dígame. Quería preguntarlo a la formación de la fermentación, lactato, ¿qué pasaría ahí, digamos? ¿Ahí se queda o sale de la célula? No le escuché bien esa parte. No, esta parte de la fermentación de este proceso anaerobio, el lactato en este caso, ¿qué es lo que va a hacer? Va a salir fuera de la célula. Y en este caso ese lactato va a ir a acumularse ¿dónde? En tejido muscular. ¿Ya? Pero en este caso, como esto ya vendría a ser más que todo, se va a estudiar más a profundidad cuando ustedes en este caso lleven carbohidratos, metabolismo de los carbohidratos, y es por eso que tampoco no he querido hacer bastante énfasis para no confundirlo en cuanto a la teoría, ¿ya? Porque en este caso esta parte no creo que llegue a entrar a su examen, ¿ya? Por eso les dije que al explicarle este cuadro, cuál era la finalidad de que ustedes puedan ver de que dentro de las células se pueden llevar a cabo procesos aerobio y procesos anaerobio. Que el proceso de formación de energía, el proceso de formación de ATP dentro de la célula es un proceso, es un procedimiento, un proceso aerobio. ¿Ya? ¿Entendido? Sí, gracias. Perfecto. Sí. Ahora, en este caso, le voy a explicar lo que vendría a ser este mapa metabólico. Tenemos, como pueden ver ustedes aquí, tenemos carbohidratos, tenemos proteínas, tenemos grasas, ¿ya? Vendrían a ser 3 de los principales nutrientes que vamos a encontrar en todo alimento. En todo alimento vamos a tener cierto porcentaje de cada uno de estos componentes. Entonces, estos carbohidratos, estas proteínas y estas grasas son polímeros. ¿Qué quiere decir polímeros? Son moléculas grandes, macromoléculas, ¿ya? Recordemos de que estas son macromoléculas, son moléculas complejas que se van a encontrar en este caso en todos los alimentos. Entonces, a través de un proceso de digestión, ¿ya? En este caso, digestión mecánica a través de la masticación, digestión enzimática a través de la ensalivación, digestión química a través de el jugo gástrico en el estómago. Estas moléculas, en este caso, ¿qué es lo que van a hacer? Se van a degradar. Entonces, se van a degradar y van a formar estos monómeros. Los monómeros vendrían a ser las moléculas estructurales, ¿ya? Las moléculas básicas que van a formar parte de estos polímeros, ¿ya? Entonces, monómero de los carbohidratos vendría a ser la glucosa o los monosacáridos. Monómeros de las proteínas vendrían a ser los aminoácidos. Monómeros de las grasas o de los lípidos vendría a ser el ácido graso y también el glicerol. ¿Ya? El ácido graso y el glicerol. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Ahora. Sí, se entiende. Ahora, en este caso, ¿qué es lo que va a haber? Todos estos monómeros van a degradarse aún más. Recordemos, la glucosa solo tiene 6 átomos de carbono. Los aminoácidos en este caso, el aminoácido
más simple contiene 2 átomos de carbono, pero los aminoácidos, en este caso, la proteína más simple vendría a tener aproximadamente 40 átomos de carbono, ¿ya? Ahora, los lípidos, los ácidos grasos más simples, en este caso, contienen 16 átomos de carbono. Entonces, en este caso, todos ellos se van a degradar ¿a qué? Se van a degradar para formar esta molécula que se denomina acetilcoenzima A, que esta molécula de acetilcoenzima A solo contiene 2 átomos de carbono. Y esta molécula de acetilcoenzima A vendría a considerarse ya el acetato activo y vendría a ser una encrucijada metabólica. ¿Ya? Es una encrucijada metabólica. ¿Por qué decimos que es una encrucijada metabólica? Porque a partir de diferentes sustratos pueden llegar al mismo producto. ¿Ya? Es decir, a partir de glucosa, aminoácidos y ácidos grasos se puede formar acetilcoenzima A, pero también ocurre el proceso opuesto. A partir de este sustrato, que es el acetilcoenzima A, también se puede formar diferentes productos. ¿Ya? También se puede formar diferentes productos. ¿Ya? Ahora, por medio también de esta explicación, podemos entender lo que vendría a ser las principales funciones de estas moléculas. Recordemos, ¿a cuál de estas moléculas le va a costar menos poder convertirse en acetilcoenzima A? ¿A la glucosa, a los aminoácidos o a los ácidos grasos? ¿Que le cueste más? A la glucosa, ¿cierto? Porque de 6 átomos de carbono para convertirse en este caso a 2 átomos de carbono, 6 menos 2 es 4. 40 menos 2 es 38 en este caso. Y 16 menos 2 vendría a ser 14. Entonces la que se convierte mucho más rápido en acetilcoenzima A vendría a ser la glucosa. ¿Y cuál es la principal función de la glucosa? Proveernos de energía. ¿Cuál es la principal función de los lípidos? Es la reserva de energía. ¿Qué quiere decir esto? Cuando los carbohidratos son insuficientes para poder generar todo el ATP que necesita nuestro cuerpo para poder funcionar, entonces se activa la degradación de los lípidos. Cuando la cantidad de lípidos no es la suficiente para poder, en este caso, cumplir nuestras necesidades energéticas, empieza la degradación de los aminoácidos. ¿Se dan cuenta? Entonces nuestras principales moléculas energéticas vendrían a ser los carbohidratos, vendría a ser la glucosa, que es nuestra principal fuente de energía. Bueno, ahora, este acetilcoenzima A, esta molécula de 2 átomos de carbono, va a ingresar a lo que vendría a ser el ciclo de Krebs, el ciclo del ácido tricarboxílico, o también denominado el ciclo del ácido cítrico. Recordemos de que el ciclo de Krebs vendría a ser ya una vía anfibólica, es decir, una vía de, en este caso, óxido-reducción, una vía de óxido-reducción. Bueno, y en el ciclo de Krebs se forman productos que ingresarán en nuestra cadena respiratoria y que en esa cadena respiratoria se van a formar también productos que van a ser utilizados por la fosforilación oxidativa para la formación del ATP. Bueno. Ahora. Bueno. Terminó todo rayada mi pantalla, ¿no? Lo puedo borrar, ¿no? Sí, bórralo. Bien, Sí, bórralo. lo voy a borrar. Ahora, en este caso, tenemos que tener en cuenta que hasta dónde se va a llevar a cabo el proceso de degradativo, el proceso catabólico. Esta etapa, en este caso, donde los polímeros se convierten
en monómeros se denomina fase preparatoria del catabolismo. En este caso, donde los monómeros se convierten en acetilcoenzima A, se denomina en este caso fase intermedia del catabolismo. Y por último, cuando el acetilcoenzima A ingresa al ciclo del ácido cítrico, se denomina fase final del catabolismo. Bueno, entonces, hasta que el acetilcoenzima A ingresa al ciclo de Krebs, ahí termina todo el proceso catabólico. ¿Ya? Porque recordemos que en el ciclo de Krebs ya no es un proceso catabólico, sino que es un proceso anfibólico. Bueno. Pero lo puede silenciar, por favor, sin micrófono. Perdón, no lo escuché. Bien. ¿Se entendió, no? ¿Alguna duda, pregunta que tengan con respecto a este cuadro? Dicen desde dónde dijo entonces que iba a ser anfibólico solo desde la etapa de... Solo el ciclo de Krebs. Solo este ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico es una vía anfibólica. Ah, ya, gracias. Ya. Ahora, precisamente vamos a empezar a hablar acerca de esta vía anfibólica. Recordemos de que puede recibir 3 nombres: ciclo de Krebs, ciclo del ácido cítrico, ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Cualquiera de estos 3 enunciados hace referencia a lo mismo. Dentro de las principales características que nosotros podemos mencionar del ciclo de Krebs es de que es, como le dije hace un momento, es una vía anfibólica. ¿Qué quiere decir esto? De que allí se van a llevar a cabo reacciones de oxidorreducción. Oxidorreducción. Bueno, tenemos que tener en cuenta de que es una vía aerobia. En este caso es una vía que se va a llevar en presencia de oxígeno. ¿Ya? ¿Dónde se va a desarrollar en este caso? El ciclo de Krebs se va a formar en este caso en la mitocondria. ¿Quiénes vendrían a ser los alimentadores del ciclo? Los alimentadores del ciclo vendría a ser el acetilcoenzima A, vendría a ser en este caso las coenzimas denominado NAD y FAT, así como también el nucleótido guanosin difosfato, el fósforo inorgánico, así como también el agua. Acuérdense de estos alimentadores, lo vamos a explicar enseguida. ¿Ya? ¿Cuál es la función específica del ciclo de Krebs? La función específica vendría a ser oxidar el acetato activo. ¿A quién llamábamos acetato activo? Al acetilcoenzima A. Entonces, degradar, oxidar el acetato activo. Bueno, así como también otra de sus funciones vendría a ser la de formar sustratos que van a ser utilizados en la cadena respiratoria. Bueno, entonces, ¿cuáles son las funciones? Se las estoy marcando con un asterisco. Oxidar el acetato activo y formar sustrato para la cadena respiratoria. ¿Cuáles son las características del ciclo de Krebs? Vía anfibólica, vía aerobia, lugar en la mitocondria y presenta los siguientes alimentadores. Bueno. Sí. Bien. Ahora entremos a lo que vendría a ser el ciclo de Krebs. Que no nos asustemos al ver todas estas reacciones químicas que se están llevando a cabo. Yo les recomiendo, tratemos de memorizarla. Ya, tratemos de memorizarla. ¿Para qué? Para que no nos vaya a sorprender en el examen. Recordemos en este caso de que
todo el ciclo de Krebs se ha avanzado, ¿no? Y cada una de las reacciones que constituyen y forman parte del ciclo. Entonces, tratemos de, en este caso, memorizarla, pero por último, si no, mínimo comprender este conjunto de reacciones que se están llevando a cabo. Ahora, vamos a ir explicando poco a poco para que ustedes se puedan dar cuenta. Recordemos que acá tenemos la glucosa. La glucosa que en este caso contiene 6 átomos de carbono, ¿cierto? Y la glucosa en el citosol, es decir, en el citoplasma, se va a degradar, ¿cierto? Y se va a convertir en piruvato. Ahora, en este caso, el piruvato contiene, miren, observemos aquí, ¿cuántos átomos de carbono? 3 átomos de carbono. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de una molécula de glucosa se forman 2 moléculas de piruvato. Bueno, ahora observemos, lo voy a ir agrandando acá para que ustedes se puedan dar cuenta. ¿Ya? Y vamos a ir de a poco. Este piruvato, todavía esto que estoy explicando no forma parte del ciclo de Krebs, ¿ya? Pero ese piruvato, a través de, en este caso, de un proceso de descarboxilación, ¿ya? Va a agarrar y se va a convertir o va a generar lo que vendría a ser el acetilcoenzima A, ¿ya? El acetilcoenzima A, como ustedes pueden ver, dentro de su estructura, contiene ¿qué? Contiene 2 átomos de carbono, ¿ya? Es este acetilcoenzima A quien va a ingresar, en este caso, al ciclo de Krebs, ¿ya? En este caso, observemos, el acetilcoenzima A, que contiene 2 átomos de carbono, se va a unir al oxalacetato. Se une al oxalacetato. Observemos que el oxalacetato contiene ¿qué? Contiene 4 átomos de carbono, ¿ya? ¿Cómo se va a unir el acetilcoenzima A al oxalacetato? A través de una reacción de condensación que va a ser regulada por la citratosintasa. En este caso, esta enzima, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué función va a cumplir? De que la unión del acetilcoenzima A con el oxalacetato se pueda dar de forma espontánea para poder formar el citrato. Para poder formar el citrato. Y observemos en este caso que el citrato, observemos aquí, ¿con cuántas moléculas, perdón, con cuántos átomos de carbono se encuentra? Con 6 6. átomos de carbono. Entonces, estos 2 de aquí más estos 4 de aquí va a dar lugar a estos 6 de aquí. Esa reacción que se está llevando a cabo, pregunta para ustedes jóvenes, ¿es una reacción anabólica o catabólica? ¿Anabólica? Anabólica, muy Anabólica. bien. Anabólica, porque está viendo la formación, ya, en este caso de una molécula más grande, más compleja. Bueno, perfecto. Han entendido a la perfección lo que vendría a ser las reacciones metabólicas. Ahora observemos acá. ¿Qué es lo que va a pasar con el citrato? El citrato, ¿qué es lo que va a hacer? Va a haber una deshidratación, va a haber la pérdida de agua, ¿ya? ¿Y para qué? Para que se forme, en este caso, el cis-aconitato. ¿Quién va a regular esta reacción de deshidratación en este caso? Ya va a ser regulada por la enzima aconitasa, Entonces, observemos que simplemente hay la pérdida de agua. Entonces, no hay la pérdida de átomos de carbono. Por lo tanto, se mantienen los 6 átomos de carbono. ¿Ya? Ahora, ese cis-aconitato, nuevamente, en este caso, hay la hidratación. Y a través de también de la misma enzima aconitasa, a través de un proceso de isomerización, se va a convertir en isocitrato, como podemos ver acá. ¿Ya? El isocitrato. Ahora,
¿Qué es lo que va a suceder en este caso, joven? ¿Qué es lo que va a suceder aquí? El isocitrato va a dar lugar a la formación del oxalosuccinato a través de un proceso de oxidación, ¿ya? Pero en este caso observemos, ¿ya? Observemos muy bien. ¿Gracias a quién? A esta coenzima, que es el nicotin adenin dinucleótido, ¿ya? Ahora observemos de que esta coenzima, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a reducir. Se va a reducir. Recordemos que la reducción, ¿qué vendría a ser la reducción? Dijimos hace un momento, la ganancia de Hidrógenos. la ganancia de hidrógeno. Si se gana hidrógenos, ¿se está perdiendo electrones o ganando electrones? Ganando. Ganando electrones. Muy bien. Entonces, como pueden ver, y esto es importante, lo voy a hacer más bien con otro color. Lo voy a hacer con color azul. Lo voy a hacer con color azul para que ustedes se puedan dar cuenta. Y lo voy a subrayar acá. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este es uno de los productos, ¿ya? Este es uno de los productos que se está generando en el ciclo de Krebs. El NAT en su estado reducido. ¿Ya? Ahora, luego, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Este oxalosuccinato, por medio de un proceso de descarboxilación, ya este oxalosuccinato, a través de un proceso de descarboxilación, ya va a dar lugar a la formación de alfa-cetoglutarato. Entonces, recordemos, se está descarboxilando, es decir, está perdiendo dióxido de carbono, que lo voy a hacer en este caso con otro color, porque también este es otro de los productos que se forma en la cadena respiratoria, perdón, en el ciclo de Krebs, ¿ya? Ahora estamos perdiendo un átomo de carbono, por lo tanto, aquí que teníamos en este caso 6 átomos de carbono, ahora observemos, pasamos solo a tener ¿cuánto? Pasamos solo a tener 5. Entonces está habiendo una reacción de degradación, está habiendo una reacción de oxidación. Bueno, luego, en este caso, el alfa-cetoglutarato, también por un proceso de descarboxilación, se va a convertir en succinilcoenzima A. Pero fijémonos bien y tomemos en cuenta quiénes participan de la reacción. Nuevamente vuelve a participar el nicotin adenin dinucleótido, ¿ya? ¿Para qué? Para nuevamente generar NAT en su estado reducido. Pero además de ello, ¿qué va a generar? Va a generar dióxido de carbono. Entonces se están formando 2 nuevos productos a partir de esta reacción. ¿Quién va a regular o quién va en este caso regular? ¿Quién va a ser el intermediario en este caso de esta reacción? ¿Quién va a ser la reguladora? Va a ser el alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. ¿Ya? Ahora sigamos. En este caso, el succinilcoenzima A, ¿qué es lo que va a hacer? Va a convertirse en succinato. ¿Ya? En esta reacción química, observemos, el GDP ya se va a unir a un fósforo inorgánico. Al unirse a un fósforo inorgánico, forma ¿qué? GTP. Recordemos, ¿no? GDP es guanosin difosfato. Entonces, al unirse a otro fósforo, forma el guanosin trifosfato. El guanosin trifosfato, a través de un proceso de isomerización, se puede convertir en ATP. Entonces vendría a ser una molécula de ATP que se forma en este proceso, en este ciclo de Krebs. ¿Ya? Que en este caso lo voy a poner como producto, ¿ya? Porque también es un producto del el ciclo de Krebs. ¿Ya?
Ahora, continuemos. Estamos todavía con en este caso estamos con el succinato. Este succinato, a través de un proceso de deshidrogenación, se va a convertir en fumarato, ¿ya? En esta reacción participan otras coenzimas, la coenzima Q, como se pueden dar cuenta, ¿ya? Y va a formar otro nuevo producto, que vendría a ser el flavina adenin dinucleótido, que vendría a ser otro producto de el ciclo de Krebs. ¿Quién regula en este caso esta reacción química? Es regulado por el succinato deshidrogenasa, ¿ya? Ahora, el fumarato, a través de un proceso de hidratación regulado por la enzima fumarasa, se va a convertir en malato. Este malato, a través de un proceso de oxidación, ya regulado por el malato deshidrogenasa, va a formar el oxalacetato. Y en esta reacción nuevamente se forma nuevamente el NAT en su estado reducido. ¿Ya? El NAT en su estado reducido. Y ya ese oxalacetato nuevamente se une a el acetilcoenzima A, ¿ya? A través de la citrato sintasa y forma el citrato. Y el citrato se deshidrata y forma el cisaconitato y nuevamente a dar inicio el ciclo. ¿Se dan cuenta? ¿Se entendió? Sí. Muy bien. Entonces, observemos en este caso cuáles vendrían a ser los productos que se forman en este ciclo de Krebs. Vendríamos en este caso, lo voy a anotar por aquí, tenemos que se forma NAT en su estado reducido. ¿Cuántas moléculas de NAT se forman? 1, 2, 4. 3 moléculas de NAT. 3 moléculas de NAT. ¿Cuántas moléculas de FAT se forman? Una, creo. Una molécula de FAT, que es esta de aquí, solo una. ¿Cuántos en este caso dióxido de carbono se forman? Aquí tenemos 1 y aquí tenemos 2. Entonces son solo 2 que se forman. ¿Cuántas moléculas de ATP se forman? Una molécula de ATP. ¿Ya? Entonces, todo esto que estoy escribiendo acá al lado, en la parte inferior derecha, vendrían a ser los productos que se forman en el ciclo de Krebs. Bueno. ¿Se entiende? Entonces, aquí tenemos lo que vendría a ser la ecuación global resultante. Entonces, observemos aquí. Para que se pueda llevar a cabo el ciclo de Krebs, ¿ya? ¿Quiénes vendrían a ser, les dije hace un momento, los alimentadores del ciclo? Vendrían a ser el acetilcoenzima A, vendría a ser NAT, pero NAT en su estado oxidado o reducido. Oxidado. Oxidado. Tenemos a FAT, tenemos 2 moléculas de agua, tenemos el GDP y el fósforo inorgánico. Todos estos vendrían a ser, vamos a decirlo así, los sustratos, el sustrato de la reacción, o también en este caso vendrían a ser los alimentadores del ciclo. Eso es lo mismo. Algunas veces la doctora, en este caso en las preguntas, tiende a decir, ¿no? ¿Cuáles son los alimentadores del ciclo? Ustedes saben cuáles son ahora, ¿ya? O si les pregunta cuáles son los sustratos, ¿ya? Del ciclo de Krebs, en este caso, vendrían a ser todos aquellos que estoy marcando con rojo. Y ahora, ¿cuáles vendrían a ser los productos? Los productos que se forman. Vendrían a ser, en este caso, dióxido de carbono, que dijimos que eran 2 moléculas, ¿cierto?
Hace un momento, igual, 3 moléculas de NAT en su estado reducido, una molécula de FAT en su estado reducido, y en este caso un GTP, que en este caso se convierte en ATP. Luego tenemos 2 hidrogeniones o 2 iones hidrógeno, ¿no? Así como también esta molécula, ¿no? Que es la coenzima A. Bueno, y observemos ahora el balance energético, es decir, cuántas moléculas de ATP se pueden llegar a generar en una vuelta de nuestro ciclo de Krebs. Recordemos de que el isocitrato, cuando se da lugar a la formación del oxalosuccinato, va a formar una molécula de NAT reducido. ¿Ya? El alfa-cetoglutarato, cuando el alfa-cetoglutarato produce el succinil coenzima A, forma también otra molécula de NAT reducido. Ahora, cuando el succinil coenzima A forma una molécula de succinato, recordemos que forma un GTP. Cuando el succinato se convierte en fumarato, forma una molécula de FAT en su estado reducido. Cuando el malato se convierte en oxalacetato, forma también otra molécula de NAT. Ahora, observemos, por cada molécula de NAT que se forma, se pueden formar 3 moles de ATP. ¿Ya? Entonces, como en este caso tenemos 3 moléculas de NAT, 1, 2, 3 que se forman, 3 por 3 es igual a 9, ¿no? 9 moléculas de ATP. Por cada molécula de FAT se forman 2 moles de ATP. Entonces, aquí colocamos 2. Y el GTP, recordemos de que a través de un proceso de isomerización se puede convertir en ATP. Entonces nosotros sumamos 9 más 1, 10 más 2, 12 moles de ATP que se forman en cada ciclo de Krebs. ¿Ya? Por cada acetilcoenzima A que forma al ciclo que ingresa al ciclo de Krebs. Bueno. Ahora, en este caso, por cada piruvato es lo mismo, 12 moles de ATP. Y en este caso, por cada molécula de glucosa, si mi pregunta fuera por cada molécula de glucosa, ¿cuántos moles de ATP se forman en el ciclo de Krebs? ¿Cuál sería mi respuesta? Hola, De nuevo hola. la pregunta, no la escuché bien. Ya. Por cada molécula de glucosa, ¿cuántos moles de ATP formamos en el ciclo de Krebs? 11. 12 mol de ATP. Mal. Recordemos, jóvenes, la glucosa se oxida y la glucosa forma 2 moléculas de piruvato, ¿ya? Y esa molécula de piruvato se oxida y forma el acetilcoenzima A. Acetilcoenzima A. Y por cada molécula de acetilcoenzima A, ¿cuántas moles de ATP formamos en un ciclo de Krebs? 12. Sí. Aquí tenemos también 12. Entonces, eso hace un total de 24. 24 moles de ATP se van a formar por cada molécula de glucosa que alimente el ciclo de Krebs. ¿Se entiende? Sí. Sí, bien. Digan pues, ¿no? Ya entendí. Bien. Ahora, ¿está claro, no? Lo que vendría a ser el ciclo de Krebs. ¿Hay alguna duda, pregunta que tengan?
¿Cuál dijo que eran los sustratos del ciclo de Krebs? Disculpe. Están con rojo marcados aquí. Gracias. Perfecto. ¿Ya? Luego en este caso tenemos lo que vendría a ser la cadena respiratoria y fosforilación oxidativa. En este caso, la mitocondria nos dice es la fuente de energía de la célula. En su interior tiene lugar la captura de la energía derivada de la oxidación respiratoria. El sistema mitocondrial que acopla la respiración con la generación del intermediario de alta energía, el ATP, se denomina fosforilación oxidativa. ¿Ya? ¿Cuáles son en este caso las características que va a presentar la cadena respiratoria? Vendría a ser la vía final de los equivalentes de reducción. ¿A qué nosotros llamamos los equivalentes de reducción? ¿Ya? Los equivalentes de reducción, ¿ya? Vendrían a ser ¿quiénes? Vendría a ser el NAT en su estado reducido y el FAT en su estado reducido. ¿Ya? Entonces es la vía final de los equivalentes de reducción. ¿Qué quiere decir esto? De que también el NAT y el FAT se van a convertir en sustratos o alimentadores de la cadena respiratoria. ¿Ya? La cadena respiratoria vendría también a ser un mecanismo de óxido-reducción. Entonces vendría a ser una vía también anfibólica. Es un proceso exergónico. ¿Qué quiere decir exergónico? En este caso, libera energía. ¿Ya? ¿Quiénes vendrían a ser los componentes de la cadena respiratoria? Dentro de los componentes tenemos los complejos proteicos, complejo 1, complejo 2, complejo 3. Además de que tenemos también NAT, FAT, FMN, ¿ya? Las proteínas, en este caso ferrosulfurada, la coenzima Q, además de los citocromos A, citocromo B y citocromo C. ¿Ya? Entonces, para poder entender lo que vendría a ser esta cadena respiratoria, nosotros también tenemos que conocer lo que vendría a ser las partes de la mitocondria. Recordemos que la mitocondria se va a encontrar conformada por una doble membrana. Una membrana externa y luego va a presentar otra membrana interna. ¿Ya? Recordemos de que en el interior se encuentran lo que vendrían a ser las denominadas crestas mitocondriales. ¿Ya? Crestas mitocondriales. Y en el interior se encuentra la matriz mitocondrial. ¿Ya? Entonces, precisamente la cadena respiratoria y los componentes de la cadena respiratoria se van a encontrar presentes en este caso en la membrana interna mitocondrial. En la membrana interna mitocondrial. ¿Ya? Eso es muy importante. Membrana interna es lo mismo que matriz mitocondrial. No. Totalmente distinto. Observemos por eso, si se dan cuenta, acá tenemos membrana externa. Observen, membrana externa, que vendría a ser esto grueso. ¿Ya? Que ven acá. ¿Ya? Voy a hacer con este. Membrana externa. Todo esto es su membrana externa. Rodea lo que vendría a ser la mitocondria. Bueno, la membrana interna, ¿ya? La membrana interna vendría a ser estas que van a dar lugar a la formación de las denominadas crestas mitocondriales. ¿Ya? Entonces, esta es una membrana interna. Bueno, esa es la membrana interna. Ahora, en este caso, tenemos lo que vendría a ser la matriz mitocondrial, que la matriz mitocondrial se encuentra en el interior, ¿ya? En el interior, vamos a decirlo así.
¿Ya? Todo esto vendría a ser la matriz mitocondrial. ¿Se dan cuenta? ¿Ahora sí? Sí. Ya, bien. Sí, ahora sí. Perfecto. Ahora, ¿cómo se denominan los complejos? En este caso, los complejos que forman parte de las componentes de la cadena respiratoria. Tenemos al complejo 1. El complejo 1 se denomina el NAT-ubiquinona reductasa. Tenemos el complejo 2 que se denomina el succinato ubiquinona reductasa. Tenemos el complejo 3 que se denomina ubiquinona citocromo C reductasa. Y por último tenemos el complejo 4 que se denomina el citocromo oxidasa. ¿Ya? Muy importante que nos aprendamos también y tratemos de memorizar los nombres de cada uno de los complejos. Recuerdo en algún examen de metabolismo que tocó, ¿no? Que mencione o nombre a cada uno de los complejos de la cadena respiratoria y es por ello que les digo que traten de memorizarlo, ¿no? Nat-ubiquinona reductasa complejo 1, succinato-ubiquinona reductasa complejo 2, ubiquinona citocromo C reductasa complejo 3 y el citocromo C oxidasa complejo 4. Ahora, observemos cómo se van a llegar a ordenar, en este caso, los componentes de la cadena respiratoria. En este caso, tenemos lo que vendría a ser el complejo número 1. El complejo número 1, en este caso que les dije, ¿no? Es el NAT-ubiquinona reductasa. En este caso, vendría a estar compuesto entre 5 a 8 moléculas ferrosulfuradas. ¿Ya? Ferrosulfurada, al igual que en este caso, por el FMN. Flavin mononucleótido significa FMN, por si acaso. ¿Ya? Al complejo 1 ingresa lo que vendría a ser el NAT en su estado reducido. En el complejo 2, ingresa lo que vendría a ser el FAT en su estado reducido. Entonces, en este caso, el complejo 2, que es el succinato ubiquinona reductasa y que está conformada por 3 moléculas ferrosulfuradas. ¿Ya? En este caso, ¿qué es lo que van a hacer? Ingresan estas moléculas ingresan a cada uno de estos complejos y siguen la siguiente vía. Se van a, en este caso, ingresar, ¿ya? Y por ayuda de la coenzima Q, van a ingresar al complejo 3, ¿ya? En el complejo 3, ¿ya? En este caso van a pasar luego, por ayuda del citocromo C, al complejo citocromo oxidasa. Y en el citocromo oxidasa, ¿qué es lo que va a haber? En este caso, ¿ya? Los protones, los hidrogeniones que se van a, en este caso, a salir de este complejo 4, se van a unir al oxígeno para dar lugar a la formación de agua. ¿Ya? Lo voy a explicar más adelante. Más adelante lo voy a volver a explicar esta parte más a detalle de la cadena respiratoria. Pero siguen en este caso esta secuencia. El NAT ingresa al complejo 1, el FAT ingresa al complejo 2. ¿Ya? Siguen esta secuencia. Coenzima Q, complejo 3, citocromo C, complejo 4, y al final, en este caso, los productos que se forman, que son iones hidrógeno, se unen al oxígeno para dar lugar a la formación de agua. ¿Ya? Entonces, dentro de los productos de la cadena respiratoria, tenemos los hidrogeniones, ¿ya? O protones y agua. Bueno, ahora, existen ciertos inhibidores de la función de la cadena respiratoria.
Por ejemplo, en este caso tenemos a la rotenona, ¿ya? Y el amital, que vendrían a ser inhibidores del complejo 1. La antimicina, que es otro antimicrobiano, que vendría a ser inhibidor del complejo 3. Y en este caso tenemos al cianuro y al monóxido de carbono, que vendrían a ser inhibidores del complejo 4. ¿Ya? Son en este caso inhibidores ¿para qué? Para que no se pueda cumplir la función de la cadena respiratoria. Bueno. Ahora, la fosforilación oxidativa, ¿ya? La producción de ATP utilizando energía liberada en la cadena respiratoria a través del siguiente mecanismo. El ADP se une al fósforo inorgánico a través de la enzima o el complejo multienzimático ATP sintasa para dar lugar a la formación de ATP más agua. ¿Ya? Esa es la definición de la fosforilación oxidativa. En este caso, ¿cómo se va a llevar a cabo? Precisamente a través de la teoría denominada teoría quimiostática. Esta es una teoría, jóvenes, o sea, a modo de curiosidad, ¿no? Es una teoría en este caso que todavía se maneja una hipótesis de cómo se forma el ATP. Es una de las tantas teorías que en este caso necesitamos corroborar, ¿no? Que es misión en este caso del personal bioquímico y de salud poder corroborar este tipo de procesos, ¿no? Pero en este caso, ¿qué es en este caso la teoría quimiostática? ¿En qué se basa? En los protones que se generan en este caso en la cadena respiratoria van a ser ingresados nuevamente a la matriz mitocondrial a través del complejo multienzimático ATP sintasa. Ese retorno de protones al interior de la matriz favorece el gradiente de concentración, proveyendo energía necesaria que va a permitir que el ADP se une al fósforo inorgánico para poder formar el ATP. ¿Ya? Para que en este caso se puedan dar cuenta, aquí yo tengo esta imagen. ¿Ya? Esta imagen. Observemos en este caso aquí. Esto vendría a ser la membrana interna mitocondrial. Esto vendría a ser la membrana externa. ¿Ya? En este caso, entre las dos membranas tenemos lo que vendría a ser el espacio intermembrana. ¿Ya? Y en el interior de la membrana interna tenemos lo que vendría a ser la matriz mitocondrial. ¿Ya? ¿Se ubican ahora en el dibujo? ¿Se ubican? Sí. Ya, bien. Ahora, miremos en este caso. Hemos dicho de que en la membrana interna mitocondrial se encuentran ¿quiénes? Se encuentran los componentes de la cadena respiratoria. Entonces, miren si se pueden dar cuenta ustedes, aquí, en este caso tenemos complejo 1, ¿ya? Complejo 1, tenemos el complejo 2, al ladito, al lado tenemos el complejo 3, ¿ya? Y luego tenemos lo que vendría a ser el complejo 4, ¿ya? Ahora, observemos qué es lo que pasa aquí. Aquí nosotros tenemos, y me van a ir siguiendo, ¿ya? Aquí nosotros tenemos el ciclo de Krebs, el ciclo de los ácidos tricarboxílicos o ciclo del ácido cítrico. Recordemos, ¿cuáles son los productos formados en este caso en el ciclo de Krebs? Tenemos los siguientes productos. Tenemos al NAD, ¿ya? En su estado reducido, y tenemos al FAT en su estado reducido. Ahora, esos productos que se forman en el ciclo de Krebs
se van a convertir ¿en qué? Se van a convertir en sustratos de la cadena respiratoria. Entonces, ahora observemos acá. Ese NAD ingresa, dijimos que el NAD reducido ingresaba a el complejo 1. Entonces, al ingresar al complejo 1, si se dan cuenta en este caso, se produce NAD en su estado oxidado. Entonces, este ya vendría a ser un producto de la cadena respiratoria. Pero además de ello, se forma protón. ¿Ya? En el interior de la cadena respiratoria va a ocurrir lo que vendría a ser la transformación de energía. La transformación en este caso y un intercambio iónico. ¿Ya? Entonces, esta molécula de NAD reducido que ingresa al complejo 1, observen cómo también libera protones, libera hidrogeniones al interior del espacio intermembrana. Ahora recordemos, del complejo 1 pasa a la coenzima Q. De la coenzima Q pasa al complejo 3. ¿Qué hay en el complejo 3? Nuevamente hay la liberación de protones. Del complejo 3 pasa al citocromo C y del citocromo C pasa al complejo 4. Y en el complejo 4, ¿qué es lo que hay? En el complejo 4 hay nuevamente la liberación de protones al espacio intermembrana. ¿Para qué? Para finalizar con la liberación de protones también a la matriz mitocondrial y que esos protones se van a unir al oxígeno, ¿ya? Para dar lugar a la formación de agua. ¿Ya? Entonces, si se están dando cuenta, ¿cuáles son los productos que estamos formando en esta cadena respiratoria? Los productos vendrían a ser agua, los productos vendrían a ser los hidrogeniones, también en este caso, NAD en su estado oxidado. Y aquí tenemos todavía aún más, ¿ya? Protones que se forman. Bueno, ahora, vámonos con el FAT, este FAT de aquí. El FAT dijimos que ingresaba ¿a dónde? Ingresaba al complejo 2. Al ingresar al complejo 2, sale FAT en su estado oxidado y además de ello que se liberan 2 hidrogeniones. Ahora del complejo 2 pasa a la coenzima Q, de la coenzima Q pasa al complejo 3 y en el complejo 3 hay la liberación de lo que vendría a ser protones. ¿Ya? Del complejo 3 pasa al citocromo C, del citocromo C pasa al complejo 4, del complejo 4 hay también nuevamente liberación de protones. Y luego en este caso pasa a la matriz mitocondrial donde los protones que libera se unen al oxígeno y dando lugar a la formación de agua. ¿Ya? Entonces, si ustedes prestan atención, ¿qué es lo que está viendo en el espacio intermembrana? En el espacio intermembrana está viendo que una elevada concentración de hidrogeniones, elevada concentración de protones. Y recordemos en este caso de que todo tiene que estar en equilibrio. Entonces, está habiendo mayor concentración de hidrogeniones fuera de la matriz mitocondrial que dentro de la matriz. Entonces, necesariamente tiene que regular y tiene que haber un equilibrio. Entonces, todos aquellos protones, para poder en este caso equilibrarse, tienen que, en este caso, ya ingresar. ¿Y cómo ingresan? A través de este complejo. Dijimos el complejo multienzimático ATP sintasa, ¿cierto? Entonces ingresa
ya ingresa este hidrogenión al interior. Ingresa al interior, ya a través de este complejo multienzimático. Al ingresar, ya el ion hidrógeno libera tanta energía que esa energía es capaz de unir el adenosín difosfato a un fósforo inorgánico para dar lugar a la formación de ATP. ¿Ya? Su energía en este caso que libera el protón al ingresar a la matriz mitocondrial es tan grande que tiene la capacidad de unir esta molécula con este átomo para poder formar el ATP. Y es así como se forma el ATP o la energía dentro de nuestro organismo. ¿Se dan cuenta? ¿Se entiende? Sí, listo. Perfecto. Entonces, también a nivel de la fosforilación oxidativa tenemos inhibidores de la fosforilación. Tenemos lo que vendría a ser la valinomicina, ¿ya? Tenemos el dinitrofenol, ¿ya? Y tenemos la oligomicina, que en este caso vendrían a ser 3 de los principales inhibidores de la fosforilación oxidativa. ¿Dudas, preguntas, consultas? Si se están dando cuenta, todos los hidrogeniones se están acumulando en el espacio intermembrana. Entonces, está habiendo una elevación del gradiente de concentración en el espacio intermembrana. Entonces, tiene que regularse las concentraciones, porque tiene que ser la misma concentración dentro que fuera, ¿cierto? Entonces, para que se pueda regular, nuevamente tiene que volver a ingresar estos hidrogeniones al interior. Entonces, ¿cómo van a ingresar? A través de este complejo multienzimático. Al ingresar el hidrogenión, libera tanta energía que es capaz de unir un fósforo a un adenosín difosfato para formar el ATP. Bueno. ¿Se entiende? Sí, esta vez no. Bien. ¿Dudas, preguntas, consultas que tengan? Licenciado, una pregunta. Yo encontré en mi duda en mi era un examen donde decía esquematice la reacción de formación de energía. ¿Esa reacción sería ADP más fosfato inorgánico igual a ATP? Esquematícela. ¿Qué me dice la pregunta? La reacción de formación de energía, algo así. Claro. ADP más fósforo inorgánico es igual a ATP. Esta reacción que tenemos aquí, esta reacción es. Esa no, porque en el otro Sí. no forma, digamos, ATP forma Ujú. el otro que es similar, pero no es. Ujú. ¿Ya? ¿Dudas, consulta? Bien. Bueno, jóvenes, creo que hasta aquí los voy a tener que acompañar, ya que se ha hecho muy tarde y me está empezando a doler la garganta. Bueno, me duele la garganta que otra cosa. ¿Ya? Yo se las voy a pasar. No sé si hay alguien aquí del centro interno. ¿Hay alguien presente?